Hola, hoy quiero compartir con ustedes algunos datos que realmente resonaron conmigo respecto a la ansiedad y a los atletas olímpicos. Primer dato, vamos a hablar de la población de participantes. México 1968, alrededor de 5.516 deportistas participaron. Sydney 2000, un aproximado de 10.651. Para París 2024 se esperan aproximadamente 10.500. Y en los últimos 4 Juegos Olímpicos la cifra ha estado rondando entre los 10.500 y los 11.100. Segundo dato, el 70% de los atletas olímpicos solo tienen una experiencia olímpica. Es decir, de estos 10.500, aproximadamente 7.350 van a estar teniendo una experiencia olímpica. Tercer dato, entre el 30 y el 60% de los atletas han experimentado la ansiedad por el rendimiento, lo que significa que de estos 10.500, más o menos 3.150 y 6.300 pueden estar lidiando con la ansiedad. ¿Qué piensas y qué sientes cuando escuchas estas cifras? De manera personal, creo que son muy duras y elevadas, pero también nos hacen reflexionar y tomar conciencia de la importancia de abordar la ansiedad en el deporte. Y cómo podemos desde nuestro espacio poder adoptar herramientas que nos permitan gestionarlo de mejor manera y ponerlas en práctica en el día a día. Mi nombre es Julio César Ramírez, soy coach en desempeño deportivo consciente y alto rendimiento. En este canal hemos estado realizando una serie de videos en donde buscamos hablar de esos desafíos que nos enfrentamos como deportistas. En el video anterior hablamos del estrés y de la ansiedad, qué son, cómo impactan en el rendimiento deportivo y principalmente cómo podemos obtener ciertas herramientas para poderlas gestionar de mejor manera. En la sesión del día de hoy vamos a hablar del estrés y la ansiedad, pero desde una perspectiva más profunda, es decir, que vamos a tomar la mirada de la ciencia y de la sabiduría ancestral para poder profundizar en estos temas. Lo que queremos es ofrecerte una guía que combine conocimientos y prácticas de autoconocimiento para poderte enfrentar a estos desafíos y sobre todo tratar de reducir esas cifras que hemos mencionado al inicio o bien estar fuera de ellas. Vamos primeramente a hablar de la ciencia. Es cierto que hay diversas áreas que han hecho grandes aportaciones, tales como la epigenética, la biología molecular, la neurociencia, física cuántica, la psicología o la psiquiatría, entre otras. Hoy vamos a estar charlando y haciendo referencia a algunas doctoras e investigadores que han hecho grandes aportaciones. El primero, el Dr. Joe Dispenza, que nos habla que hay 3 tipos de estrés: el físico, el químico y el emocional. Trayéndolo al ámbito deportivo, en el tema físico estaríamos hablando de lesiones o de fatiga muscular. Hablando del estrés químico, podríamos mencionar el desequilibrio hormonal, una deshidratación o tal vez toxinas en los alimentos. Y en el estrés emocional podríamos mencionar esa presión competitiva, ese miedo a fallar. Lo que nos dice el Dr. Joe Dispenza es que este estrés se genera cuando hay una desconexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente, es decir, que salen de la condición de homeostasis, que pierden el equilibrio, y lo que realiza nuestro cuerpo como una respuesta natural e innata a este estrés es trabajar en ello para regresarnos al orden. Va a ser muy interesante y relevante que podamos tener una perspectiva del estrés, entonces pudiéramos verlo desde 2 direcciones. Tomar al estrés como esa aliada que nos va a permitir tener una alerta
de lo que está pasando, que es como si nos dijera, alerta, alerta, equilibrio, se está perdiendo el equilibrio. Es muy importante la interpretación que tenemos del estrés, es decir, qué percibimos a través de él. Si lo tomamos como una aliada que nos está permitiendo alertarnos y diciendo, ojo, está el desequilibrio constante y eso nos puede llevar a una ansiedad, o bien si lo tomamos como algo negativo y nos quedamos encapsulados en el miedo o en la preocupación. Y esto ya sabemos que si persiste se nos convierte en un estado de ansiedad. La siguiente en turno es la doctora Carol Dweck, que en su gran libro Mindset nos habla y nos explica de la importancia de una simple creencia que puede impactar enormemente en tu vida y en ese gran potencial que puedes manifestar. Esta creencia simple es distinguir entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad fija que busca evitar el fracaso a toda costa, que en cada acción pone tu valor personal en juego y lo que buscas es irla transformando, irte moviendo a la mentalidad de crecimiento, en la que vas a aceptar y darle la bienvenida a esos desafíos, pero sobre todo que vas a considerar que el fracaso es no intentarlo y no aprender, y es donde radica la mentalidad del crecimiento. Algunos puntos claves que observé en el libro y me encantaron y quiero compartir con ustedes son los siguientes. Primero, abrazar el desafío, darle la bienvenida a eso que encuentras retador y sobre todo buscar salirte de la zona de confort constantemente que te va a permitir llegar a un desarrollo. Segundo punto, aprender del fracaso. ¿Cuántos de nosotros no solo le huimos, sino que cuando existe, dejamos de aprender de ello? Tercer punto, enfocarnos en el esfuerzo, no en el talento, en esa suma de acciones diarias y cotidianas que te permiten llegar a otro estado óptimo. Cuarto punto, estar abiertos a la retroalimentación, trabajar con nuestro equipo de trabajo, con nuestros compañeros, compañeras y poder estar atendiendo esas señales. ¿Qué perciben ellos y qué me puede hacer mejor? Recibir esto con un grado de humildad interesante y alto nos va a permitir empezar a mostrar una mejor versión y avanzar a esa versión que queremos. Y quinto, la resiliencia y la adaptación. Los deportistas en una mentalidad de crecimiento se pueden adaptar de mejor forma porque simple y sencillamente ven al desafío de forma diferente y lo aceptan y le dan la bienvenida. En este libro también se hace referencia a un gran ejemplo que cuando estamos hablando de todo esto, la doctora Carol Dweck menciona a Michael Jordan en uno de esos grandes comerciales que realizó para Nike y que fue muy impactante en el tema mediático, pero también nos dejó una gran enseñanza en estos temas, en cómo la preparación, en cómo aceptar el fracaso, aceptar el desafío y seguir trabajando en ello te lleva a esa expresión de ti que quieres ver en la arena de juego. Y si no has visto este comercial, te vamos a dejar el link en la caja de descripción para que puedas verlo y ver todos estos datos interesantes que en algún momento Michael Jordan nos comentó. Hablemos entonces del tercer autor que queremos mencionar en esta parte de ciencia, el biólogo celular Bruce Lipton, que ha hecho grandes aportaciones en el tema de la epigenética, un gran libro, La biología de la creencia, en donde nos habla de toda esa conexión mente-cuerpo, de cómo la meditación, cómo la atención plena nos puede ayudar a ir generando esa mente consciente y empezar a tomar todas esas herramientas de manera cotidiana para ir transformando nuestra vida diaria. Esa conexión también de mente consciente y subconsciente. Ha sido valiosísima la información que nos han brindado en estos libros. Poder comprender y aplicar estos conocimientos de la biología de la creencia nos va a permitir conectar cuerpo y mente y también reconocer esos pensamientos y esas emociones que tal vez nos estaban frenando y entonces así poder trabajar en ello.
Hablemos ahora de sabiduría ancestral. Hay mucha información al respecto. En este momento vamos a dar una pequeña introducción de todo este tema y para ello, como punto de partida, hablaría de dos grandes ideas. ¿Cómo perciben a la ansiedad? Y la segunda, el autoconocimiento. En el caso de la primera, se resalta mucho que el ser humano que sufre la ansiedad es porque está su mente y sus pensamientos constantemente en el futuro. En este deseo lejano, en ese estado de preocupación, en cosas que no puede controlar. Por eso la relevancia de cultivar el presente y el aquí y el ahora para que los deportistas y las atletas puedan de esa manera gestionar todo este tema de ansiedad. Es importante también la perspectiva que se tiene al respecto. Si consideramos a la ansiedad como esa aliada que nos está diciendo, hey, hay un desequilibrio, ojo, alerta con eso. Entonces, en esa medida vamos a poder ir trascendiendo nuestra vida personal y por ende la deportiva. La segunda idea, el autoconocimiento, va a ser clave en que puedas ir alimentando en el día a día esto para poder trascender tu vida personal y deportiva al siguiente nivel. Hablando de autoconocimiento, es interesante pasar a la primera parte de la sabiduría ancestral, el estoicismo. Y vamos a recalcar esa gran frase que se encuentra en el templo de Apolo en Delfos y que a la entrada dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esa es la gran invitación que desde épocas milenarias nos van haciendo. En el estoicismo, diversas ideas que podemos incorporar al rendimiento deportivo óptimo. En este momento tocaremos algunas de ellas. La primera, enfocarse en lo controlable. Si nosotros podemos lograr y alimentar en ese día a día nuestra energía en lo que realmente podemos controlar, estamos teniendo el poder y el manejo de nuestra mente, lo cual es fundamental. Solamente recordar que en el hecho que le permitimos a nuestra mente estar en el exterior y ser conscientes de que estamos perdiendo todo el poder. Segundo punto, regular nuestras emociones. No vamos a poder regular ninguna emoción si nuestra mente está afuera, está enfocada en el exterior, está enfocada en algo que no puedes controlar en este momento. Por eso, este cultivo consciente te va a permitir también poder regular tus emociones. El tercer punto es esa práctica competitiva virtuosa. Aquí hacen referencia, para ellos constantemente hablan del estoico virtuoso, en donde en el caso de los deportistas o los atletas podemos mencionar ese juego limpio, respetuoso, de honor, donde nuestros valores y nuestra integridad siempre esté presente. Una cuarta idea es incorporar las prácticas estoicas en tu vida diaria, es decir, esos diarios, tal vez de gratitud, de emociones, incluso de este tema que estamos hablando, ansiedad o estrés. Podrás realizar un diario que te permita ir evaluando, identificando y analizando en dónde te encuentras. Otras prácticas que puedes incorporar a través del estoicismo es la meditación, son técnicas de relajación. Pasemos entonces al taoísmo. Este tiene un enfoque de equilibrio, armonía y todo ese flujo natural en todos los aspectos de la vida, incluyendo el deporte. Y un gran precepto llamado el Wu Wei, que es básicamente la no acción. Y cuando hablamos en un atleta o en una deportista de la no acción, de repente hasta surge esa confusión o ese miedo. ¿Cómo la no acción si nosotros vivimos en el día a día de eso? No se refiere básicamente a esa percepción de caer en la pereza o en la zona de confort. Es todo lo contrario. Lo que te pide este precepto o principio es enfócate en lo que realmente es esencial, en lo controlable. Y eso también me hace pensar en una frase que en algún momento Bruce Lee mencionó: sé como el agua. Ese poder de adaptación, de manejar la energía incluso de tu oponente,
de todo eso que está surgiendo alrededor y que te puedas adaptar para entonces tener claridad y tomar mejores decisiones. En el caso de esta filosofía china, mencionaría 2 personas que han sido relevantes y que han traído todos estos principios al mundo del deporte. El primero es Jerry Lynch, que les vamos a dejar el link de su website porque tiene fenomenales libros al respecto, muy recomendables por cierto. Y uno de ellos, la manera del campeón, la forma del campeón, que es toma estos principios para poder alimentar en tu día a día la autoconciencia, la autorreflexión y llegar a ese equilibrio para una mejor toma de decisiones. El segundo autor es muy conocido seguramente por muchos de nosotros, es Phil Jackson. Phil Jackson, que aquí tengo uno de sus libros, me encanta, que es Las Canastas Sagradas, también altamente recomendable. Trae algunos principios de estos y todos sabemos Phil Jackson lo que hizo en los Toros de Chicago o en los Lakers de Los Ángeles, hablando de básquetbol en la NBA. Déjenme mencionarles solo una pieza que me encantó de este libro. Recuerden que son lecciones espirituales de un guerrero de los tableros. En el capítulo 7 dice: ser consciente es más importante que ser inteligente. Y después viene una frase que dice así: si tu mente no está nublada por cosas innecesarias, esta es la mejor temporada de tu vida. Una frase de Wu Men. Así que bueno, aquí vienen aportaciones de esta gran filosofía china. Demos paso a la siguiente, el budismo. Y aquí vamos a hablar de las 4 nobles verdades. Y cómo esto lo podemos traer definitivamente a nuestra vida personal, pero también a la vida deportiva. La primera, el sufrimiento. Existe un sufrimiento. La segunda, la causa del sufrimiento. La tercera, el fin del sufrimiento. Y finalmente la cuarta, el camino para dejar de sufrir. Inevitablemente, y si lo traemos al mundo deportivo, va a haber algún sufrimiento. Estamos hablando de alguna lesión, de algo que esté fuera de control. Eso seguramente todas y todos lo hemos pasado. ¿Qué causa ese sufrimiento en muchas ocasiones, o en la mayoría diríamos, por no decir todas? Nuestro apego, este deseo excesivo, ya sean los resultados, ya sea que estás completamente, como mencionamos, en el exterior. Ahí vas a poder observar esto que lo causa. Y te preguntarás, estas 4 nobles verdades, ¿cómo las podemos traer a la práctica deportiva? Hay otra gran frase que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Esto a qué se refiere? A que vamos a pasar inevitablemente en nuestra vida deportiva por cosas que están fuera de control. Tal vez alguna lesión, tal vez alguna enfermedad, la pandemia, como lo hemos hablado en anteriores videos, y todo esto de alguna manera nos va a sacudir emocionalmente. Pero cuando nuestro apego al deseo excesivo está presente, ahí todo empieza a cambiar. Nos empezamos a mover y a desbalancear totalmente del camino hacia donde queremos llegar. Así que siempre la invitación es: ¿cuál es tu perspectiva del éxito, de la victoria, de la derrota? En eso vas a encontrar cosas fundamentales que te van a permitir entender de dónde está viniendo ese estrés, esa ansiedad que te está abrumando. Como conclusión, podemos ver que hay una enorme cantidad de información y conocimiento valiosísimo que podemos implementar en nuestro rendimiento deportivo, proveniente ya sea de la ciencia, ya sea de sabidurías ancestrales, y que va a ser relevante que tú las empieces a apropiar en tu día a día. Muchos mencionan que estamos en la era del saber, en la era del conocimiento, y eso es muy cierto, porque hoy tenemos acceso a una gran cantidad de información relevante para trascender como seres humanos y como deportistas. A mí me gustaría puntualizar que hoy tenemos la oportunidad de ir a la era del autoconocimiento.
No dejar afuera toda esa gran información, sino apropiarse de ella, experimentarla, explorarla y realmente transformar tu vida. Eso, familia, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. No olviden que queremos tomar con otra interpretación la ansiedad y poder llevar nuestro rendimiento deportivo al siguiente nivel. Recuerden que les vamos a dejar los links en la cajita de descripción. De igual manera, les dejamos nuestra práctica semanal, esta técnica de relajación enfocada a esa meditación que hemos hablado en este video. Con mucha gratitud, nos vemos en la próxima.